Buenísimo. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Ariel Ramírez, soy el director del Centro de Entrenamiento de Socorrismo y Primeros Auxilios. Este, Vamos a arrancar el curso de manejo de lesiones por arma de fuego. Tenemos la presencia, y al cual estoy muy agradecido, del profesor Juan Sacchetti, ¿sí? Es un instructor ITA. Bueno, después se va a presentar, pero es un instructor muy conocido en el ambiente de la Armada y todo lo que tenga que ver con tiro, de mucha experiencia, así que vamos a aprender todo de él. Y después, una vez finalizada la parte de todo lo que tenga que ver la descripción de las armas y todo eso, vamos a ir arrancando con lo que es específicamente las lesiones en forma general, y a lo largo que van transcurriendo las clases vamos a hacerlo parte por parte, digamos, en cada zona del cuerpo, cuáles son las lesiones, sobre todo aquellas que van a ser graves, y cómo las vamos a ir manejando, ¿sí? Este, en mi caso, me gusta que si tienen algún tipo de duda, las hagan, no se queden con las dudas. Los micrófonos están apagados, pero ustedes los pueden conectar en cualquier momento, ¿sí? Y entonces hacen las preguntas y las escuchamos todos, como si fuera una clase normal, y aprendemos todos también de las preguntas. Y siempre, como digo, como no somos dueños de la verdad, si hay alguna cosa que preguntan y no tenemos las respuestas, seguramente la vamos a investigar, y en la clase siguiente le vamos a estar pasando la respuesta y solucionando la inquietud que tenían, ¿sí? Así que, bueno, Juan Sacchetti, es todo tuya la clase. Gracias por estar, muy agradecido. Realmente realza un montón el curso, y estoy feliz de contar con tu presencia. Muchas gracias, profesor. Buenas noches a todos. Bueno, soy instructor de tiro y voy a colaborar un poquito en el tema de armas y balística. Voy a tratar de hacer una síntesis, indudablemente. Así que lo primero que tengo que comentar es que todo lo relativo con armas y explosivos está regido por la ley 20.429. Y bueno, eso es lo que establece el uso o no, o prohibición de uso de cierto tipo de armas. Aclarado este tema, voy a empezar un poquito así. No quiero ser muy pesado con la historia de las armas, pero vamos a tocar algún tipo de armas que si bien es cierto son antiguas, se utilizan actualmente en concursos. Yo participo de uno de ellos, soy miembro de la comisión directiva del tiro con arma de bancarga. Y les aclaro que, más allá de la parte histórica, esto corresponde a que el tipo de herida, porque ustedes están haciendo el curso sobre este tema, el tipo de heridas que se produce con este tipo de armas es muy diferente que las armas modernas convencionales. Así que dicho esto, voy a comenzar. El profesor va a tener la gentileza de ir pasando, a medida que voy hablando, algunas laminitas sobre el tema que voy tocando. El comienzo de las armas más cercano es el tipo de arma de bancarga de pólvora negra. Entonces, las primeras es mucho más atrás, pero no viene para nosotros, para nuestro interés, el que me remonte muy lejos en la historia. Por lo tanto, comenzamos con las pistolas de bancarga. Las pistolas de bancarga, como dice su nombre, se cargaban por la boca del cañón y disparaban con pólvora negra. Eh, ¿Cuál es el interés que yo pongo en esto con respecto a las heridas? Estas armas se cargaban por la boca, como dije, con pólvora negra, y antes de poner el proyectil, que generalmente era una balita de plomo, una balita a veces bastante considerable de plomo, se le ponía una especie de parche redondo, engrasado, que se llama calepino, para que levante presión el arma, el disparo. Entonces, ¿qué pasa? En algunas heridas, esto es posterior, esto es después, en algunas heridas que se producen con este tipo de munición,
suele pasar que se introduzca también en la herida este calepino, lo que es muy peligroso porque puede contaminar mucho la herida. Por eso lo tengo en cuenta. Entonces, bueno, tenemos primero armas de pistolas de bancarga de un solo tiro. A esto le siguen los revólveres de bancarga, también, que se cargaban por la boca. Ya tenían tambor, eran 6 tiros, pero se cargaban por delante del tambor. Y a partir de ahí pasamos a las armas más modernas. Las armas modernas se pueden dividir en dos partes. Las armas de puño o, o armas cortas y las armas de hombro o armas largas. Entre las armas largas tenemos fusiles, carabinas, escopetas y fusiles de uso militar. Como acotación al margen pongo un detalle que en qué se diferencia una carabina de un fusil, por ejemplo, simplemente por el largo del cañón. Una carabina tiene hasta 60 centímetros de cañón y un fusil tiene más de 60 centímetros. Eso es lo básico. Bueno, las armas de largas disparan distintos tipos de munición. Es infinita la variedad de munición que existen. Y aclaro un tema. A veces es mal usado el término, especialmente en el periodismo. Se encontró un arma con tantos proyectiles. El proyectil se llama así cuando sale del cañón, si no es una bala o un cartucho de bala o un cartucho simplemente. Esto es simplemente una acotación al margen. El calibre estoy tratando de hacer una síntesis muy rápida, ¿no? El calibre de una munición es simplemente el diámetro del proyectil. El diámetro del proyectil que se puede medir en milímetros o en centésimos de pulgada. Por eso tenemos que un calibre 38 es .38 de pulgada, pero también es 9 milímetros. Y el 9 milímetros que usamos en las pistolas modernas, como vamos a ver ahora, también tiene el mismo diámetro que el calibre 38. Es otro tipo de bala. Bueno, en armas largas dijimos que tenemos carabinas, fusiles, escopetas y fusiles de uso militar, que enfatizo que es de uso militar porque indudablemente los civiles no podemos usarla. Los civiles que tenemos la credencial de legítimo usuario, o CLU, estamos autorizados a tener cualquier tipo de arma, menos armas de uso militar. O sea, podemos tener un fusil, por ejemplo, Mauser, que es de repetición, pero no podemos tener un FAL porque es automático. ¿Qué quiere decir automático? Que con un selector de tiro podemos tirar tiro a tiro o podemos tirar en ráfaga, tipo ametralladora. Eso está prohibido para los civiles en cualquiera de sus formas. Eh, bueno, con las armas largas dijimos entonces las carabinas por el largo del cañón, cualquiera sea el calibre que dispare, la escopeta que dispara cartuchos, y estos cartuchos en las escopetas son variables, pueden tener municiones, generalmente son para caza, salvo las que vamos a ver de uso militar. Las escopetas de caza disparan perdigones de distintas medidas, depende del tipo de caza que hagamos, pero también puede disparar balas que se llaman breneque, o que son bala única y que funciona ya como un fusil, son balas bastante contundentes. También podemos disparar postas en uso militar, que son postas de plomo o postas disuasivas de goma. Eh, bueno, con esto tenemos más o menos cubierto la gama de las armas largas. En las armas cortas ya pasamos las armas de carga de pólvora negra
Y ya pasamos entonces a los revólveres. Los revólveres pueden ser, normalmente los revólveres modernos son de acción, de doble acción. Este que estamos viendo en la foto es de doble acción. Es una Smith y Wesson calibre 38 doble acción. Ahora voy a explicar qué es doble acción. Originalmente los revólveres tipo cowboy, como vemos en las películas, eran de acción simple. ¿Qué quiere decir? Que yo para disparar por ejemplo, cada disparo tenía que montar el percutor hacia atrás y disparar. Cada vez que montaba el percutor, giraba el tambor, se ponía en posición de disparo y volvía a disparar. Esto se llama acción simple. El otro que vimos anteriormente es un revólver ya de acción doble, que en ambos casos puede disparar también eh, en acción simple. O sea, normalmente el percutor se dispara, pero también puedo montar, igual que los primeros revólveres, para afinar la puntería, porque el disparo va a ser más sensible, pero el disparador va a ser más sensible, y lo puedo usar en doble acción. Pero básicamente son de doble acción. Entonces, recapitulando, tenemos revólveres actualmente de doble acción, acción simple, todos se cargan con cartuchos de bala, sea el calibre que sea. Ahora pasamos a las pistolas. Las pistolas también pueden ser de acción simple y de doble acción. Esta que estamos viendo es una pistola Ballester Molina de acción simple. ¿Qué quiere decir? Que yo, perdón, antes quisiera hacer una aclaración. La mayoría de la gente las llama pistolas automáticas. No son automáticas, son semiautomáticas. Porque para que iniciar el primer disparo tenemos que correr hacia atrás la corredera, mandar una bala hacia la recámara, queda montado el percutor y hay disparo. En ese momento empieza la acción automática. Entonces son pistolas semiautomáticas, mejor dicho, pistolas de carga automática y disparo semiautomático. Esa es la denominación correcta. También hay pistolas modernas, hoy la mayoría las tiene, que son también de doble acción. ¿Qué quiero decir con esto? Esta, por ejemplo, esta que estamos viendo, es un arma también de carga automática y disparo semiautomático. Ahora vamos a ver una pistola que es reglamentaria del ejército alemán, una Walther P38, que es de doble acción. ¿Qué quiere decir con esto? Esta tenemos que mandar una bala moviendo la corredera a la recámara para empezar la serie automática. En la otra, en la de doble acción que vamos a ver posteriormente, Juan, cargo. creo que no cargué la foto de la Luber. Ah, no importa. Perdón, Bueno, perdón, perdón. voy a explicar cuál es la diferencia. Esta pistola que estamos viendo, para que empiece a funcionar, puesto el cargador, por supuesto, se corre la corredera y se manda una bala a la recámara. La recámara es el lugar donde se aloja la primera bala que va a salir. En ese momento quedó montado el martillo percutor. Así que yo con solo apretar el disparador, el tiro sale. Y ahí empieza la secuencia automática, porque con el disparo retrocede la corredera, expulsa la vaina disparada y carga una nueva munición. Esa secuencia es automática, solamente que yo lo hago cada vez que aprieto el disparador. El arma en la de carga, en la de repetición, de acción doble, hacemos lo mismo, cargamos, pero para aportar podemos bajar el percutor y llevarla portándola en la funda o en la cintura, como sea. ¿Cuál es la ventaja? Que cuando yo desenfundo el arma, no preciso montar el martillo. Solamente con apretar el disparador empieza la secuencia automática. Así que, de alguna forma, funciona como un revólver. Tiene una ventaja, tal es así que todos los ejércitos, las Fuerzas Armadas y de Seguridad están adoptando esa. Pero no nos olvidemos que esta pistola que tenemos acá estuvo en 2 guerras mundiales, o sea, la Colt, esta es una réplica de la Colt,
Estuvo en dos guerras mundiales, en la guerra de Corea, en la guerra de Vietnam y varias guerritas por ahí. Así que de la eficacia de esta arma habla esta historia, ¿no? Bueno, dicho esto, bueno, quisiera, si alguien tiene alguna duda para seguir avanzando. Ninguna, señor, de momento. Muchas gracias. Continúo entonces en la parte balística. Eh, si bien es cierto que los calibres pueden ser variados, también es cierto que existen muchos tipos de proyectiles hechos para cada función o para distintas funciones. Hay eh, proyectiles que son terriblemente letales, muy devastadores, provocan heridas muy destructivas. Tal es así que en la ley de armas y explosivos está terminantemente prohibido el uso para defensa personal de munición que sea explosiva, desgarrante y otras variantes de ese tipo. Esta que vemos aquí abajo, que se están viendo para arriba, son de punta hueca y fragmentarias, lo cual hace que, además de para que se fragmente, tiene una velocidad bastante importante, provoca en el momento del impacto, se abre como una flor, para ser simple, y con la energía cinética que lleva puede provocar heridas muy importantes, ¿no? Este, dijimos que estas municiones no son de uso común, y uno dice común y autorizado. Uno puede preguntarse, ¿y por qué las venden? Muy simple, se pueden utilizar para caza mayor, por ejemplo, para provocar, lamentablemente, para los que somos ecologistas, heridas muy graves, pero terminantes en un animal de caza mayor y especialmente muy pesado. En casos excepcionales, se pueden utilizar, por ejemplo, tengo entendido que las fuerzas de seguridad están utilizando en su munición reglamentaria 9 milímetros punta chata, punta troncocónica, que provoca un efecto, digamos, un efecto de detención muy importante. Y quiero hacer una aclaración con respecto a la munición. ¿Qué se busca normalmente en un enfrentamiento? ¿En un enfrentamiento policial o en un enfrentamiento de combate militar? En enfrentamiento policial o defensa personal civil, lo que se busca no es matar al adversario. Al civil no le interesa matar al adversario, y entiendo que al personal policial tampoco. Simplemente lo que le interesa es que no lo maten a él. Por lo tanto, tiene que ser lo más, no tanto letal, lo letal puede ser una consecuencia, sino suficientemente poderosa como paralizar al enemigo y para desarmarlo y que no tenga oportunidad de disparar. Y en el caso del ejército, en el caso de las Fuerzas Armadas, se enseña algo muy importante que muchos no tienen en cuenta. Si bien es cierto que ahí los combates son de vida o muerte, porque se están enfrentando personal enemigo muy armado, muy entrenado y muy letal. Por lo tanto, el que dispare primero, dispare mejor, es el que gana. Pero ¿qué pasa? En los cursos militares se enseña que es más importante un personal enemigo herido que un personal enemigo muerto. ¿Y por qué? Porque el personal herido está a su disposición dos camilleros, un personal paramédico, eventualmente un médico, por lo menos cuatro, eventualmente cinco. Quiere decir que un disparo en esas condiciones anula cinco personas, cinco enemigos. Eso se estudia en las escuelas militares, ¿no? Bueno, esto es una salvedad. Este,
Bueno, volviendo al tema de balístico, a nosotros nos interesa, y un poco para cerrar el caso, salvo que les interese más, les hago algunas aclaraciones. La pequeña balita 22, por ejemplo, que ven ahí arriba, en comparación con las balas de fusil que se ven a continuación, indudablemente parece un juguete. Pero hay que recordar que esta pequeña balita 22, inclusive lo dice en la caja, tiene un alcance de 1500 metros. Yo no sé si a 1500 metros podía matar a alguien, yo por la duda no me pondría. Lo que sí que puede provocar alguna herida, depende de donde toque, bastante seria. Esta pequeña balita tiene más de 100, más de 100 años de existencia y uno dice, ¿por qué dura tanto? Porque es una de las balas más precisas del mundo. Se utiliza en concursos olímpicos y yo he visto inclusive, se han hecho a 50 metros de distancia, 50 sobre 50, prácticamente todas puestas en el mismo agujero. Así que como verán es muy precisa. Um, a ver qué otra cosa. La munición, las balas, tienen, esta es una pequeña noción de balística que es importante. Su potencia es inversamente proporcional a la distancia y directamente proporcional al propelente que lleva. ¿Qué quiere decir? La munición, la unidad de peso que se utiliza para cargar la munición o para recargarla, se llaman grains o granos. Eh, Calculen que una bala de fusil, una bala de Mauser o de FAL, tiene 46 grains y una balita de 22, calibre 22, debe tener 5. Menos, 3 grains debe tener, de otro tipo de pólvora. Pero sin embargo ven que llega muy lejos. Así que bueno, hay una cosa que más que tenemos que tener en cuenta en la parte balística, es en el caso que nos interesa a nosotros. En la balística, lo digo rápidamente, existen tres momentos: balística interior, balística exterior y balística de efecto. La balística interior es lo que ocurre cuando yo pongo una bala en el arma, manipulo y disparo. Eso es la balística interior. Todo lo que ocurre ahí es balística interior. En el momento que sale el proyectil, que en ese momento es proyectil, no antes, en el momento que sale el proyectil del cañón, se enfrenta con la fuerza de gravedad, con la humedad, temperatura, inclusive la forma balística que tenga el proyectil. Hay algunos chatos, uno de punta hueca y otro más agudo, que probablemente van a ofrecer menos resistencia y van a llegar más lejos. Pero hay que tener en cuenta siempre que el proyectil siempre más tarde, más temprano va a caer. Por ejemplo, a diferencia de la bala 22, que llega a 1500 metros, el proyectil de falo de Mauser llega a 4000. Y a 4000 sí puede matar. Bueno, ¿qué más? Nos interesa, para terminar, la balística de efecto, que nos interesa en este curso. La balística de efecto es lo que ocurre cuando el proyectil se detiene, ya sea pegando, digamos, cayendo por su trayectoria en el piso, pegando en un lugar, atravesando algo o pegando en un cuerpo. Cuando pegan al cuerpo, ahí se produce el tema de lo que se va a tocar en este curso, ¿no? Que no me compete. La característica de herida que va a provocar. Como dijimos antes, una bala de punta hueca es prácticamente para el caso explosiva, porque hace hace una herida tan importante. Pero también tenemos que tener en cuenta lo que es la energía cinética. Es más peligroso, mucho más peligroso, un proyectil, cualquier calibre que sea, cuando se queda en el cuerpo que cuando lo atraviesa. Una bala blindada encamisada puede tender a atravesar el cuerpo, especialmente si es una bala de fusil. Por lo tanto, la herida
no digo que menos grave porque puede ser mortal, pero por lo menos más controlable. En el caso de este tipo de balas de expansión controlada, ya se quedan y la herida y la munición que queda en el cuerpo transmite toda su energía cinética. Por lo tanto, es devastadora como impacto y es devastadora como herida. Así que bueno, creo que ya con esto que hablamos, esta pequeña introducción, salvo el profesor opine lo contrario o algún alumno quiera hacer alguna pregunta, por lo cual estoy a disposición, quedo a disposición de ustedes. Juan, a mí me sorprendió lo que decías de Yo la quisiera, 22 y la distancia, de la distancia que llega. ¿De ya? Nunca le di tanta, Sí, no sé si tanta importancia, pero no me imaginé que llegaba a tantos metros y eh, con tanta puntería, digamos, con tanta certeza. sí, sí. Es más, la balita 22, vuelvo a repetir, como ustedes la vieron tan chiquita, llega a 1500 metros. Están las cajas, lo dice para que la gente tenga cuidado. Y especialmente la balita de punta hueca. Hay una marca que se llama Stinger, que es tan devastadora. Yo hice varias pruebas en una especie de parafina que se hacen las pruebas balísticas. Y la balita chiquita de punta hueca, la de 22 hablamos, hace un agujerito más o menos, generalmente cónico, porque lleva aire en la punta. Un agujerito que cuando entrará de 6 milímetros y cuando saldrá de 10 milímetros, un centímetro. Pero la bala Stinger de punta hueca, que es una mini Magnum, cuando pega en el material balístico, hace un agujerito de 6 7 milímetros y cuando sale hace un embudo más o menos de 8 milímetros. Es devastadora. Así que por eso estas balitas son muy peligrosas. Así que en cuanto a la distancia, bueno, la distancia de la bala de fusil sabemos que promedio son 4.000 metros, pero a 300 metros tiene una precisión fantástica. Inclusive yo he participado en concursos en los cuales a 300 metros metimos 10 tiros en el tamaño de una manzana. Así que vean la precisión que tiene, ¿no? Así que bueno, profesor, salvo mejor opinión, estoy a disposición de lo que quieran preguntar. No sé los chicos, ¿qué duda tienen? ¿Quieren preguntar algo? Es muy importante la exposición del profesor porque en base a esto vamos a ir viendo, en principio, todo lo que hace el mecanismo de lesión, cómo ingiere, la velocidad, los lugares, y vamos a ir viendo que no solamente es una herida penetrante, simple, sino que también va quemando, va generando lesiones por quemadura, lesiones por desgarro, no solamente por el mismo paso del metal, digamos, por el camino del metal, sino que la energía que lleva hace que los tejidos se expandan, eso se llama cavitación, que lo vamos a ver, y eso también genera lesiones, sobre todo cuando está en proximidades de órganos que están más fijos o vasos que están fijos, produciendo obviamente el desgarro del vaso y dependiendo cuál de ellos sea, son heridas realmente muy graves. cabe destacar que el orificio de entrada y salida de una munición de punta hueca tiene una fuerza cinética de arrastre que deja un orificio de salida mucho más amplio, como decía el profesor, de 8 o 10 centímetros, siendo una munición que puede tener un orificio de entrada de 1 o 2 milímetros y tener una de salida de varios centímetros. Así es. Tal cual. Y otra de las cosas que vamos a ir viendo que cuando más energía trae el proyectil, no solamente es el proyectil por el proyectil mismo, sino huesos y todo aquello, cartílago y todo aquello que va cortando, son transformados también en proyectiles por la misma energía cinética que trae el proyectil. Entonces es arrastrado y eso también genera lesiones. Este, realmente
las lesiones por arma de fuego, por eso son tan letales, no es una herida simple, sino que es bastante compuesta dependiendo, como decíamos, de la punta, de la energía, de la proximidad en la cual, o la distancia en la cual se dispara, y eso va haciendo a que vayan empeorando las posibilidades de lesiones, sin hablar de qué órgano toca, obviamente, ¿sí? Solamente por el daño, por el proyectil propiamente dicho, hace que sean heridas bastante eh, complicadas de manejar y fáciles a la vez cuando tenemos una extremidad, por ejemplo. ¿Alguna otra pregunta hacia el profesor? Yo ninguna de momento, por mi parte. Bueno, Juan, entonces, vamos a pasar al tema siguiente. Bueno, muchas gracias por la atención prestada y buenas noches para todos. Buen estudio. Dale, Juan, y yo, bueno, nosotros muy agradecidos por tu aporte, por tu colaboración y por tu experiencia, ¿no? Que realmente data de mucho tiempo y de mucho prestigio, así que orgulloso de que estés con nosotros y seguramente te vamos a estar eh, insistiendo en alguno y preguntando en algunas cosas en otros cursos y en este también. Muchas gracias, profesor, por su palabra. Buenas noches. Buenas noches. Bien, vamos a ir continuando entonces, ya entrando un poco más con lesiones penetrantes. ¿Ven el PowerPoint? ¿Sí? ¿Se ve o no se ve? Sí, Se perfecto. ve perfectamente. Muy bien. Bien. Sí, Ariel, sí, se ve, se ve. eh, en todo lo que sea mecanismo de lesión, la cinemática del trauma no solamente por accidente, estamos hablando de trauma penetrante, estamos hablando de lesiones, la cinemática se rige por las reglas de la energía cinética, ¿sí? ¿Y qué dice? Que eh, a mayor velocidad, mayor daño es ocasionado a través de la cantidad de energía que se transmite a los tejidos y el área del cuerpo donde penetra. ¿Sí? Yo siempre pongo el ejemplo cuando hablamos de accidentología, de que no es lo mismo que, o sea, la destrucción y el daño de una Scania que choca a 10 kilómetros por hora no es el mismo daño que va a tener un Fiat 600 a 100 kilómetros por hora. ¿Sí? La velocidad que lleva, esa energía que lleva a altas velocidades, aumentan los daños, ¿sí? Y esto también pasa cuando hablamos de lesiones penetrantes y hablamos de proyectiles. ¿Sí? Hay tres factores, ¿sí? Voy a poner mi lapicito. Hay tres factores que pueden afectar el tamaño, ¿sí? Del área de impacto, ¿sí? El perfil del proyectil, el rodamiento y la fragmentación que tiene. Cuando hablamos del perfil del objeto, el perfil del área frontal de un picahielo es más pequeño que un bat de béisbol. O sea, lo que hablábamos de las puntas, de los proyectiles ahuecados más grandes, obviamente va a generar mayor daño de entrada. Si a eso le agregamos que si la bala se deforma al momento del impacto, el daño es mucho mayor que si se mantiene puntiagudo. Por eso la punta hueca, cuando ingresa y se abre, amplía su daño, su franja de daño, por así decirlo. En el caso de la bala hueca, en el momento del impacto, se aplana y se ensancha. ¿Sí? Por lo tanto, se impacta mayor cantidad de células, se produce un mayor intercambio de energía y una mayor producción de daño en el organismo o en el cuerpo de la persona. El rodamiento. En las balas con forma de cuña, el centro de gravedad se encuentra más cerca de la base.
Al golpear contra un objeto, la bala disminuye la velocidad rápidamente, llevando la base hacia adelante, generando un rodamiento. Este rodamiento produce un mayor área de lesión que se impactará la parte frontal de la bala. ¿Sí? Al acercarse, la base se acerca a la punta, generando mayor lesión y rodamiento. ¿Sí? Y la fragmentación, en el caso de las balas de puntas blandas, puntas huecas o con cortes verticales como las dum-dums, aumenta el tamaño del tejido al momento del impacto, con las puntas ahuecadas. La masa de los fragmentos representa un área frontal mayor que una bala íntegra sólida. Lo que estábamos viendo. El daño de ingreso de una bala que ingresa siempre puntiaguda va a ser mucho menor que aquella que al ingresar, ¿sí? Vamos a suponer que esto es, se abre, ¿m? Y el daño, fíjense que si esto era de este tamaño, de este calibre, el proyectil, ¿sí? Al abrirse va a aumentar el tamaño de daño, ¿sí? ¿Entienden? Entonces, por eso tienden a generar mayores lesiones. A eso le agregamos pues, la velocidad y le agregamos los lugares donde se hace el impacto, aumenta más las complicaciones de las heridas que se generan. Cuando hablamos de las lesiones penetrantes, en este caso, la energía es rápidamente dispersada dentro de los tejidos. Los fragmentos múltiples del proyectil de una escopeta, por ejemplo, producen efectos similares. Las heridas producidas por una escopeta, según un ejemplo típico de fragmentación, son un ejemplo típico de fragmentación y de patrón de lesión, ¿sí? No es lo mismo que vaya ay, se me fue el nombre un perdigón solo, a que cuando se abren todo y generan mayor daño, ¿sí? En el caso de la cavitación, acuérdense de este nombre, de la cavitación, ¿sí? En el momento en que las partículas del tejido son contundidas, sufren un proceso de aceleración, se alejan del proyectil, esto lo vamos a ver en un gráfico, se alejan del proyectil, se desplazan juntas con un cono de destrucción, ¿sí? Esto va incrementando a medida que las células son dañadas. Y a medida que el cono de partículas se desplaza, comprime el tejido periférico o bien produce un estiramiento del tejido fijo. A ver si tenemos por acá una foto así. Esto. ¿Ven? A medida que ingresa el proyectil y con la energía que tiene, ¿sí? Va produciendo un estiramiento del tejido, ¿sí? Produciendo desgarro del tejido, produciendo desgarro de vasos y de algunas otras estructuras que estén más fijas, ¿sí? Si algo que está móvil, acompaña el movimiento. Pero después vuelve, y fíjense que ya no vuelve a su lugar normal, por así decirlo, ¿sí? O a su estado normal. Esto, si nosotros le agregamos que, supongamos que por casualidad acá estuviera la aorta abdominal, ¿sí? Esto fuera la aorta abdominal, este movimiento brusco, acelerado por la energía que tiene, tiende a ¿qué? A la fractura de la misma. Por lo tanto, el sangrado en ese caso sería masivo y catastrófico en pocos minutos. Entonces, a medida que ingresa la bala, el tejido se abre por la energía y vuelve y ese movimiento, ese estiramiento genera lesiones. Aparte del espacio del agujero que va dejando, obviamente. Cuando hablamos de lesiones producidas por proyectiles de baja energía, ¿sí? Por ejemplo, un cuchillo, una aguja, un picayelo, se estima el área lesionada trazando el trayecto del arma en el cuerpo. Por ejemplo, si este fuera, por ejemplo, a ver, bueno, este es el pectoral, acá viene la cintura, ¿sí? Y esta es la espalda. Tenemos el ingreso del arma, las lesiones se
estiman, ¿sí? O se sospechan trazando un trayecto lineal de dónde provino el arma, ¿sí? Entonces, si el arma entró en esta dirección, se hace un trayecto lineal. Y en base a eso se sospecha las lesiones en los órganos subyacentes, o sea, en los órganos secundarios, los órganos que están en ese recorrido. Obviamente que también, ¿sí? Se tiene que tener en cuenta el sexo, si es hombre, si es mujer, por la diferencia de fuerza y de saña con la cual se puede ejecutar, digamos, el movimiento, la fuerza, ¿sí? ¿Qué tipo de cuchillo es? El sexo de la persona, ¿sí? Se puede en estos casos llegar a buscar más de una herida, que es común que le den varias puñaladas, digamos, ¿sí? Revisar en el caso que si la víctima tiene lesiones de salida, ¿sí? Puede ser un cuchillo muy grande. Tener en cuenta siempre que la herida de entrada puede no reflejar el daño interno. En este caso, la herida de entrada puede ser pequeña. Nosotros tenemos un caso acá en el Dorado, donde parecía una herida de un picayelo, donde no impresionaba ser un daño mucho más grande, no había dificultad respiratoria al ingreso, el paciente estaba combativo, se quería ir a la casa, se logró que se quede, al otro día fallece, porque había sido que no era un picayelo, sino era un cuchillo, ¿sí? Y que había generado un derrame pleural que fue generando un hemotomo de tensión y al otro día fallece el paciente, ¿sí? Recuerden, cuando vayamos a hablar del traumatismo de tórax, que el neumotórax de tensión, la consecuencia va a ser un colapso circulatorio por la cantidad de aire que se acumula, se desplaza todo hacia el lado sano, comprime el corazón, comprime la vena cava, la arteria aorta, ¿sí? Y genera un colapso cardíaco, circulatorio, perdón. Quisiera abordar también ¿Sí? que cuando se produce una herida de lesión por cuchillo o arma punzante, en este caso siempre hay que tratar la herida con presión directa y a pesar de que parezca controlada, es necesario siempre la asistencia de profesionales en el área. No creer que ya está controlada y no puede escalar a más porque puede haber daño interno en otros tejidos más delicados. Sí, tal cual. Y vamos a ver que dependiendo de la zona, hacemos o empaquetación directa nada más, o hacemos un empaquetamiento de la herida, que es más, vamos a meter gasa en el hueco que queda para generar. Porque ¿cuál es el problema de la presión directa simple? Que si nosotros tenemos, supongamos que este es el tejido, esta es la piel, y tenemos una herida, ¿sí? Punzante, penetrante, que fue un cuchillo, pongamos, la presión directa se va a hacer acá arriba con un apósito, no va a generar una presión hasta acá abajo, por ejemplo, si es muy profunda la herida, de un vaso que esté sangrando acá, ¿sí? Entonces, lo que se hace es llenar de gasa el hueco, y una vez que está lleno el hueco, se hace la presión directa. Entonces ahí esa presión directa sí es transmitida hacia abajo, presionando el vaso, que es para lo que estamos intentando, que se presione el vaso y que pare el sangrado, ¿sí? Y eso es packing o empaquetamiento, que lo vamos a ir viendo después cuando hablamos de la parte de hemorragia, ¿sí? Pero está genial la acotación. Cuando hablamos de lesiones producidas por proyectiles de media energía, como pistolas y algunos rifles, obviamente que producen ya en este caso lesiones por cavitación, ¿sí? No solamente por la penetración misma, sino la cavitación también genera lesiones. La herida de salida normalmente es mayor que la de entrada, ¿sí? Y se puede producir una cavidad permanente 2 a 3 veces el diámetro del proyectil. Lo que veíamos, ¿se acuerdan? En la cavitación, ¿sí? Que al volver ya no vuelve a su lugar. Entonces, ese es el diámetro permanente de la herida, ¿sí? Obviamente que esto después le vamos a agregar los proyectiles mismos del cuerpo, la energía, todo eso, donde se va a ir agrandando la herida. Pero este espacio que nosotros vemos acá es el que va a quedar en forma permanente.
Lesiones con proyectiles de alta energía, armas de asalto, rifles y otras armas de alta velocidad, ¿sí? Estas producen una cavidad temporal mucho mayor. De nuevo lo mismo, la energía va a generar mayor cantidad de lesiones. A mayor energía, más lesión. La cavidad temporal se extiende más allá de los límites de la trayectoria real de la bala, ¿sí? Mucho más que en la anterior, y produce daño y lesión sobre un área más amplia de lo que aparenta, ¿sí? En muchos casos, vieron que a veces vemos que un disparo de alta energía con los fusiles de alta energía, de alta distancia, producen a veces el estallido de la cabeza. Pero básicamente eso es una implosión, porque al ingresar al cráneo, la velocidad y la energía que trae genera tanta presión dentro del cráneo que la explosión se produce de adentro hacia afuera, ¿sí? Y está dada por la energía que trae el proyectil y la cantidad de energía que se acumula a través de ese proyectil dentro del cráneo. Recuerden que el cráneo no se puede expandir, ¿sí? Los huesos del cráneo están ahí fijos. Entonces, de adentro hacia afuera, la transmisión de energía hace que explote la cabeza. Que en ese caso no vamos a tener mucho para hacer. Rango de alcance, ¿sí? Esto se refiere a la distancia en la cual se encontraba el arma al momento en que se produjo el disparo. La resistencia del aire disminuye la velocidad de la bala en forma significativa. Por lo tanto, si el arma se encuentra a mayor distancia, la velocidad al momento del impacto será mayor, ¿sí? Y va a producir, será menor, perdón, y va a producir un daño menor. Obviamente que tenemos, como hablaba el profesor, si se estipula 1500 metros para una bala de 22, que sería un alcance importante ya, y genera lesiones a esa. Imagínense cuando hablaba del FAL o de los fusiles a 4000 metros. O sea que para que disminuya la fuerza y que realmente genere un efecto negativo para la distancia y todo eso al proyectil, tiene que ser distancias muchísimo más largas que 4000 metros en los rifles o 1500 metros en la 22. ¿Entienden? Entonces, el rango de alcance tiene que ver con eso. ¿Sí? Fíjense, la severidad se relaciona con la velocidad de penetración del objeto. ¿Sí? Este es un objeto, ¿sí? Donde hay una pequeña área de destrucción. Es una mediana energía a comparación de esta de alta velocidad y alta energía. Fíjense cómo la diferencia. Este es el rayo del mediano, ¿sí? Y este es el rango de de un proyectil de alta velocidad y de alta energía. Fíjense lo que es esto que vemos acá entre líneas, que yo estoy marcando en rojo, es el diámetro que va dejando el proyectil. Solamente este es el diámetro del proyectil, ¿sí? Ahora, fíjense el cono de daño que genera por la energía que tiene la cavitación, ¿sí? Y la fragmentación de hueso que va generando, que también va dañando porque son arrastrados como energía. Es tremendamente, en cuanto al tamaño, son como 4 o 5 veces más el tamaño del proyectil. Entonces volvemos a lo mismo. Daña más la energía generada por la velocidad. Vamos a ver así en forma general lesiones en cada una de las zonas. En forma general porque después vamos a ver bien específico. Todos los fenómenos, de lo que estábamos hablando de los fenómenos balísticos, generan resultados específicos en la cabeza, tórax, abdomen y extremidades. En la cabeza, cuando el proyectil penetra al interior del cráneo, la energía debe distribuirse en un espacio cerrado, lo que yo estaba hablando. La presión que genera ahí adentro puede producir la explosión. Las partículas en aceleración, desplazándose periféricamente a la bala, son forzadas contra el cráneo rígido, el cual no puede expandirse, ¿sí? Por lo tanto, el tejido cerebral es comprimido contra el cráneo, produciendo mucho más daño. Y si la fuerza es suficiente,
lo suficientemente severa, el cráneo puede llegar a explotar de adentro hacia afuera. Cuando hablamos en el tórax, recordemos que el tórax tiene tres estructuras importantes, ¿sí? Tiene el parénquima pulmonar o el espacio pulmonar, vascular, donde está toda la parte del corazón y los grandes vasos, y el tracto gastrointestinal, ¿sí? En el caso de los pulmones, el daño se puede producir por un objeto penetrante, es menor debido a que la mayor parte del pulmón atraviesa aire, ¿sí? O sea, el pulmón es básicamente una bolsita que está llena de aire. O sea, el daño no es tanto en cuanto físicamente hablando del órgano, obviamente que al perforarse el pulmón va a generar un problema respiratorio, ¿sí? Pero daño propiamente al órgano no es tanto. En el caso de los vasos, los más pequeños que no se encuentran adheridos a la pared torácica pueden ser empujados a un lado sin daño significativo. Los vasos principales, como la vena cava o la aorta, ellos no pueden desplazarse porque están encallados. Al estar fijo, el corazón en esa zona están fijos también los vasos. Entonces, al desplazarse, como yo le decía hoy con la cavitación, puede producir la laceración de los vasos y el sangrado masivo. Obviamente que en este tipo de sangrado no hay nada que podamos hacer. Porque por más que nosotros tengamos la posibilidad de hacer ácido tranexámico en el momento, el sangrado es tanto que no da tiempo a nada. En el caso del corazón, si se produce una lesión con un objeto de baja energía, esto es importante, el grosor del músculo puede llegar a controlarlo, ¿sí? Y evitar una hemorragia severa. Si es un cuchillo que ingresa al corazón, no siempre es mortal. El músculo cardíaco es muy fibroso, por lo tanto, al sacar el cuchillo tiende a cerrarse y a disminuir la hemorragia. Distinto es si entra el cuchillo y hace un giro que ahí agranda el agujero, ¿sí? Pero hay casos, yo tengo que buscar un video, pero tengo un video donde el cuchillo se clava en el corazón y se ve como el cuchillo late, ¿sí? Con el ritmo cardíaco se mueve con cada latido, ¿sí? Porque está clavado en el corazón. El sangrado no es masivo en ese caso. Distinto es un proyectil de mediana o alta energía y obviamente si ese cuchillo que entró a poca energía gira aumentando el espacio del daño. En el caso producida por un En ese objeto, caso no, ¿sí? perdón, ¿no? En ese caso no se saca el cuchillo. No, nosotros, ningún objeto penetrante, perdón, ni un objeto empalado se saca prehospitalariamente. Todo lo que entra en el cuerpo y queda en el cuerpo se saca en el quirófano. Y lo que sale del cuerpo, como por ejemplo las vísceras, se mete dentro del cuerpo en el quirófano. Entonces nosotros Ok, ok, ok. lo que hacemos ahí es simplemente en el cuchillo inmovilizar. Inmovilizamos, lo fijamos, lo dejamos lo más quieto posible. Ojo también, porque ahí tenemos que analizar. Fíjense cómo siempre tenemos que evaluar el escenario en el cual nos estamos manejando, ¿no? Si yo fijo el cuchillo que se mueve con el latido del corazón, puede incluso llegar hasta ser perjudicial porque fijo el cuchillo, pero el corazón se sigue moviendo con el cuchillo dentro. Por lo tanto, puedo hacer que aumente el daño. Y dejando que el cuchillo se mueva libre, no va a haber tanto. ¿Entienden a lo que voy? Que en este Claro, caso, sí, por ahí sí. Sí, se entiende, se entiende. puede no ser tan Iba, beneficioso fijar el cuchillo. exactamente. Cada vez tenía la duda de que, porque si, está bien, con el tema del latido también se va a mover el cuchillo, pero ¿cómo hacer para que no no sigas provocando la lesión? Claro. O Por eso, sea, es medio, si se mueve libremente, posiblemente no aumente la lesión. Obviamente que el movimiento, el traspaso del paciente hacia la camilla y todos esos movimientos se va a tener que hacer con mucho cuidado,
¿sí? Pero en este caso, posiblemente fijar el cuchillo con vendas y todo eso que hacemos, puede ser que adentro el corazón se siga moviendo con el cuchillo fijo, entonces no acompaña y puede aumentar la lesión. En cambio, si acompañara el movimiento, si acompaña el movimiento, no puede no dañar tanto. Perfecto. Hay que evaluarlo. En el, no- Sí, en el 90% de los casos es preferible no retirar el objeto no, sí. No. cortopunzante, Eh, porque puede provocar mucho más daño, mucha más fluidez en la chorro de sangre, eh, y es difícil de controlarlo. Es bastante difícil. Es mejor inmovilizar el objeto que está clavado y controlar el tamaño. Hipotéticamente, una persona se clava una gran rama de árbol, por ejemplo, que ha habido videos en las noticias recientemente de eso. Lo único que hicieron los profesionales que intervinieron primero, los policías, fue cortar lo más cerca nomás, solo para que sea fácil su traslado, no llevar claro, toda la rama completa. sí, 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 tal cual. El único lugar del cual, y eso lo vamos a ver porque después de esto vamos a ver manejo de heridas en general para ingresar a lo que es balístico, ¿no? Pero vamos a ver heridas en general para poder aunar criterios, ¿no? Pero el único lugar del cual podemos llegar a sacar el objeto empalado es en la mejilla, porque no hay ningún tipo de órgano que pueda llegar a generar algún tipo de sangrado importante. La mejilla es básicamente carne, No hay ¿sí? vasos, no hay... Músculo, no hay vasos grandes, no no hay hay riesgos nada, grandes, es pero sí verdad. el riesgo de que ese objeto y caiga hacia la vía aérea es posible, entonces se prefiere sacar el objeto, hacer presión directa sobre la herida y evitar la posibilidad de que caiga dentro de la vía aérea. Perfecto. Bien. Se estima que entre el 70 y el 80% requiere una intervención quirúrgica y que el daño de estructuras sólidas o vasculares pueden que no sea tan severa. O sea, en el tórax, si pega la zona de los pulmones, es bastante manejable y no puede no ser tan grave. En el caso de las lesiones, para esto se puede considerar la utilización, bueno, esto ya no, perdón, no saqué esto, el pantalón anti-shock ya no se usa más. En las extremidades. En el caso de que se produzca una lesión penetrante en las extremidades, se pueden dañar músculos, vasos o huesos. En el caso de los huesos son impactados, los fragmentos óseos se convierten en proyectiles secundarios, pudiendo producir laceraciones del tejido proximal. O sea, los mismos huesos, los mismos pedazos de hueso, arrastrados por la energía cinética, van cortando y lesionando por dentro el cuerpo. En el caso de los músculos, ¿sí? En el caso de los músculos, estos se elongan alejándose de la trayectoria del proyectil y puede producir rupturas y hemorragias, ¿sí? Y en el caso de los vasos, pueden ser penetrados por el objeto. También puede producir una lesión cuando el trayecto del objeto es cercano a este, pudiendo causar coagulación y obstrucción del vaso dentro en minutos u horas. O sea, puede dañar los vasos porque le atravesó el primer proyectil o por la cavitación generada por su trayectoria. Bueno, ejemplo, repaso, lesiones de baja velocidad, cuchillos u otro objeto punzante, de alta velocidad, balas o perdigones. Acá tenemos justamente lo que estábamos hablando, ¿sí? Causado un accidente por un objeto, intencionalmente o con un arma, las lesiones causadas no borde afilado, los objetos que se mueven a través del cuerpo. O sea, esto está fuera del corazón, ¿sí? Esto no está, porque el corazón está acá, más o menos sería en esta zona del corazón. O sea, que está fuera del corazón. Acá tenemos una estructura, analizando lo que hay dentro, tenemos un pulmón colapsado, que puede estar pinchado, puede haber sangrado, pero en esta zona no hay grandes sangrados. Recuerden, sí, que tenemos, por ejemplo, una costilla, ¿sí? Esto es una costilla. Esta es la otra costilla y lo que tenemos acá en el medio, esto es el espacio intercostal.
Siempre en el borde inferior de la costilla pasa una arteria. ¿Sí? En la mayoría de los casos, en el borde inferior de la costilla pasa una arteria. Que eso puede producir no un sangrado, porque no es de gran calibre la arteria, un sangrado muy abundante, pero sí el sangrado que produce puede generar una acumulación de sangre en el espacio pleural, ¿sí? Colapsando al pulmón, dejándolo chiquito el pulmón y tirándose todo esto de sangre que esto es un hemotórax, ¿sí? Que después lo vamos a ver. De quedando el pulmón chiquitito así. ¿Ah? El daño depende de dos factores, dijimos el trayecto, la ruta del movimiento proyectil y la disipación de energía. Normalmente, este tramo de alta velocidad es causado por balas. Las balas pueden cambiar de forma. Esto es un poco de repaso. Las ondas de presión causan la cavitación y, de ser posible, trate de determinar el tipo de arma que se usó. Pregunta. Pregunta. Y sobre todo aquellos que son personal de salud y que van a estar en ambulancia. ¿Sí? Si esta persona tiene lesiones por arma de fuego, con supuestas lesiones internas, ¿le ponemos oxígeno sí o no? A pesar de que no esté la lesión en el pulmón. Tenemos, por ejemplo, una persona con herida abdominal de un proyectil de bala. ¿Le ponemos oxígeno sí o no? Por lo general, creo que le ponen. Es una pregunta, bueno, en media, no te sabría responder ahí, pero yo calculo No sé que responder eso. ¿Quién dice otra cosa? ¿Alguien dice otra cosa? No, no sabría responder tampoco, porque no estaba dañando el pulmón, pero no sé si igual se puede dar oxígeno. ¿Qué transporta la sangre? oxígeno, Oxígeno, nutriente y ayuda a la eliminación de sustancias, desechos de nuestro organismo, ¿no? Recuerden, a partir de los 30 segundos de falta de oxigenación rica en las arterias coronarias, el corazón automáticamente aumenta, ¿sí? La velocidad y aumenta la fuerza de contracción, ¿sí? Por lo tanto, aumenta su cansancio, su gasto cardíaco. Puede fibrilar tranquilamente, ¿no? No va a fibrilar, pero sí va a latir más fuerte y más rápido. ¿Y qué va a pasar con la hemorragia interna? Se Va a ser va mayor. mayor el bombeo de sangre Va a aumentar el sangrado, por la por lo agitación. tanto, si aumenta el sangrado, sí. colocarle oxígeno es un paliativo para disminuir o por lo menos evitar que el corazón comience a latir más rápido y más fuerte. ¿Sí? Colocarle oxígeno es beneficioso para evitar justamente este aumento. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. O sea, dependiendo de dónde sea, igual las heridas, el Y- oxígeno siempre será Igual conveniente. se le debe poner oxígeno, por lo menos flujo bajo, como para poder contrarrestar la hipoxia que se puede llegar a generar por la hemorragia interna que tiene. Y eso que todavía no hablamos de que un ingreso de un proyectil en el abdomen, igual tenemos que revisar, más si no sabemos cuál fue la trayectoria, igual tenemos que revisar si hay o no daño pulmonar, porque al tomar una trayectoria hacia arriba puede dañar los pulmones también. ¿Sí? Claro, es como si tuviera un angón coronario, ¿sí? Necesitamos colocar oxígeno para que disminuya
su cansancio, porque estas dos cosas aumentadas, ¿sí? Estas dos cosas, la frecuencia y la velocidad, aumentan el gasto cardíaco, ¿sí? Gasto cardíaco, ¿sí? Y esto básicamente es el cansancio del corazón. Cuanto más aumenta el gasto cardíaco, más se cansa el corazón y va a comenzar dolor de pecho, etcétera, etcétera. Lo que es la angina de pecho o angio cardíaco. Acá vemos, por ejemplo, un tramo penetrante de alta velocidad. La magnitud del daño es mucho mayor a uno de mediana o baja velocidad, obviamente. Y la disipación de energía está afectada por la fricción y factores que disminuyen la velocidad del proyectil. El perfil, el punto de impacto, la cavitación, la cavidad producida en los tejidos corporales por la onda de presión. Todo esto va a afectar directamente proporcional a las lesiones generadas. Lo que vimos en la cavitación. Fíjense, esto es una lesión por escopeta. El, el, el tamaño del daño generado. Puede ser que la energía no genere daño mucho más graves de forma interna, pero el tamaño es bastante considerable a comparación de los otros, ¿sí? Obviamente que, como decía hoy el profesor Juan, va a depender de qué tipo de perdigones, porque hay varios tamaños, la cantidad, la proximidad o lejanía con la cual se hizo el disparo, pero de por sí el tamaño va a ser mucho más grande, ¿no? Parece hecho por una posta de plomo eso. Sí, sí, para eso le echamos una justa broma. Y ya hablamos de explosiones, que vamos a tocar también así muy por arriba, pero más o menos lo mismo. Cuando hablamos de lesiones por explosiones tenemos tres tipos de lesiones. Disculpen, sobre que yo escribo, mi letra es fea, con la pizarra es peor todavía, de lesiones, ¿sí? Parece la letra de mi hijo, pero bueno. La primera lesión está dada por la onda expansiva generada por el explosivo, ¿sí? Que este impacta contra el cuerpo generando daños internos, daños en los órganos en forma interna. Esta onda expansiva, aparte de golpear el cuerpo, lo despide. Que estas serían las primeras lesiones, ¿sí? Las segundas lesiones se dan por los proyectiles que son lanzados por la onda expansiva. A medida que estos van avanzando, impacta contra el cuerpo. Y la tercera lesión, ¿sí? O el impacto terciario es el cuerpo golpeando contra el piso, dependiendo qué tipo de piso es y qué parte del cuerpo golpeó primero, ¿sí? Entonces, en la onda expansiva, en las primeras lesiones, se pueden dar lesiones en los oídos, pulmones, tracto gastrointestinal. ¿Por qué en estas zonas? Porque son huecos. Los pulmones son huecos, el tracto gastrointestinal es hueco, los oídos son huecos. Y al generar ese aumento de presión, se da lo que se llama síndrome bolsa de papel. ¿Qué pasa? Vieron que si nosotros nos inflamos una bolsa, al golpear esa bolsa inflada, explota. Bueno, esto pasa también con los pulmones, el tracto gastrointestinal y los oídos. Y la segunda va a depender de la velocidad que traían los proyectiles, qué tipo de proyectiles son, si son de punta, si no son de punta, etcétera, etcétera. Y el piso, bueno, el golpe contra el piso va a depender de la estructura del piso y qué parte del cuerpo golpea primero. Pero ya tenemos lesiones graves con la primera, con el primer impacto de la onda expansiva. Bien, preguntas hasta acá. Yo tengo una duda respecto al sexo, o sea, sexo de la persona es una parte. O sea, ¿en qué varía si es
femenino, masculino. Claro. O sea, porque hay que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque la forma es como la persona, la mujer va, o sea, la mujer normalmente, como es baja, hace así, ¿sí? Impacta o apuñala de esta manera. En cambio, el hombre tiene mucha más fuerza y hace de abajo hacia arriba, en muchos de los casos, o en la mayoría de los casos. En eso se basa la diferencia del sexo. Se puede hacer mucho más extenso, pero en esa es la diferencia del sexo con respecto a las lesiones que se van a dar, por ejemplo, con arma blanca. Con arma de fuego no, porque el que produce la lesión tiene que ver con la carga de energía del proyectil, no con el sexo, pero en armas blancas sí tiene que ver el sexo. Sí. ¿Está? Sí, se entendió. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Yo de momento ninguno. Bien, perfecto. Bueno, con esto vamos a ver hemorragias. Y les voy a mezclar un poco con el curso de medicina de combate, de medicina táctica. ¿Dónde está? Está acá. Obviamente que no estamos hablando de una situación de conflicto bélico, ¿sí? En este curso, ¿no? No es el curso de medicina táctica, pero cambiemos la parte de bélico a, por ejemplo, están en un campo de tiro, ¿sí? Se produce un accidente con arma de fuego. Obviamente que ahí no vamos a hacer una devolución de fuego, que en ambientes tácticos, la primera atención que se hace al paciente es la devolución de fuego, ¿sí? Para reprimir o disminuir el fuego hostil. ¿Está? En este caso, lo que vamos a hacer es asegurar el arma o las armas, asegurar la escena, ¿sí? Para poder atender al paciente que está lesionado. ¿Está? Entonces, la seguridad que nosotros vamos a ver y la devolución de fuego. La devolución de fuego nosotros en estos casos le vamos a transformar en asegurar la escena, ¿sí? En este caso dijimos asegurar la escena. Si nosotros supongamos de que mientras hay que asegurar la escena o una tipo de situación, en el caso de las situaciones bélicas se dirige y se espera que la víctima permanezca comprometida como combatiente. O sea, una situación bélica, todo el equipo, y es un paradigma que cambió muchísimo. Antes el especialista en sanidad era el médico o el enfermero que iba y no necesariamente era un miembro del equipo más, un táctico más, digamos, ¿sí? Un miembro táctico más. Hoy por hoy sí. Entonces, lo que hablaba el profesor hoy, se busca que al tener un lesionado, primero que ya al haber un lesionado hay una disminución de fuerza, de poder de fuego. Si a eso le agregamos la atención inmediata por el especialista en sanidad y uno u otro más para ayudar a la víctima, hay una total disminución de fuego. Entonces, lo primero que se espera es que el miembro del equipo táctico que es herido continúe combatiendo. Por lo tanto, se va a autocolocar un torniquete. ¿Sí? En el caso
que si esto fuera en un campo de tiro, la asistencia la vamos a hacer nosotros, ¿sí? Pero lo primero que vamos a hacer es asegurar la escena. Asegurar el arma que se disparó, ¿sí? Asegurar si hay varias personas, que todos aseguren su arma, ¿sí? Para poder asistir a esta persona. Recuerden que toda escena siempre tiene una posibilidad de transformarse en segura. Entonces aseguramos la escena. Y de ahí nosotros vamos a continuar con la atención. Se usa el torniquete, ¿sí? Vamos a ver que puede ser que la herida sea compatible con el uso de torniquete de extremidades, ¿sí? En el caso de que sea compatible, que ya vamos a ver qué tipo de sangrado es, vamos a utilizar el torniquete. Ahora, siempre se habla del torniquete recomendados por el comité del TC3. Y vamos a ver después cuáles son. Pero ¿por qué se dice recomendado? Es una especie de marketing y de marcas también. Pero ¿qué pasa? Estos torniquetes recomendados fueron comprobados, ¿sí? Y no fallan. En cambio, los torniquetes chinos, por ejemplo, que es lo que más se consigue acá en Argentina por el precio, y eso que están 40.000 pesos más o menos, siendo chino, imagínense lo recomendado por el TC3, pueden fallar. Ahora, si hay algo que falla, cuando nosotros necesitamos el torniquete falló, estamos complicados porque el torniquete lo vamos a utilizar cuando el paciente realmente tiene una herida potencialmente mortal. Si encima falla el torniquete, estamos en el horno, ¿sí? Por eso es que se recomienda siempre los que están homologados. Se aplica el torniquete en la extremidad sobre el uniforme lo más alto y apretado posible. Cuando habla de proximal, no es proximal a la herida, sino es proximal al cuerpo. Lo más cerca de la axila posible y lo más cerca de la ingle posible. Y lo más apretado que se pueda. ¿Cómo me doy cuenta que está siendo efectivo? Porque paró el sangrado. Les voy a mostrar qué tipo de sangrado, porque esto habla de la misión, nosotros no vamos a tener misión, ¿sí? ¿Qué tipo de sangrado nosotros vamos? Fíjense esto es lo que hablaba el profesor. Esto es un ejemplo. Tenemos mientras hay un fuego hostil, ¿sí? El sargento Lonnie Wells acude a asistir a este otro soldado que está herido, sin su arma y sin devolviendo fuego, ¿sí? Se expone totalmente. En el intento de sacar, se acerca otra persona para querer ayudarlo, ¿sí? A extraer a esa víctima, y el sargento cae herido. Ahora, ¿a quién ayuda primero este? Si es que puede, porque puede ser también blanco del tirador que estaba hiriendo a los otros. Por eso es que en este tipo de acciones siempre, primero está la misión y segundo que se evalúa el riesgo y la posibilidad táctica de la extracción de la víctima. Ahí cayó muerto el sargento que fue primero. Bien, esto es, aguántenme, y quiero mostrarle los torniquetes, qué tipo de sangrado nosotros vamos a parar. Acá. ¿Podría hacerle una pregunta, profe? Sí, cómo no. En caso de no tener un torniquete profesional, ¿qué otras formas es para hacer un torniquete en forma de no tener acceso a uno de estos? Bien, En una primero, situación de emergencia. si somos personal de la, Cordones y eso. claro, si somos personal de la fuerza o si somos como legítimos usuarios o nos gusta el tiro práctico, el tiro deportivo, etcétera, etcétera, deberíamos, así como tenemos dos cargadores, deberíamos tener en nuestro cinturón siempre dos torniquetes. Porque no es recomendable la improvisación de torniquetes. Si no tenemos nada, con lo que tengas, atá fuerte y buscar la presión necesaria, ¿sí? Para que pare el sangrado.
Ahora, no se recomienda la improvisación del torniquete porque normalmente no es efectiva, ¿sí? Y vamos a ver que un sangrado arterial femoral, en 3 minutos la persona se desangra. O por lo menos no sale totalmente la cantidad de sangre, pero ya llega a un estado de shock irreversible. ¿Sí? Entonces, se debe tener un torniquete. Si no se tiene con lo que tengan, pero se debe tener un torniquete. ¿Sí? Hay estadísticas, por ejemplo, más de 2.500 muertes ocurrieron en Vietnam secundarias a hemorragias. ¿Mm? La lesión en un vaso importante puede producir rápidamente un shock y la muerte. ¿Ah? ¿Qué tipo de sangrados? Un sangrado pulsante, o sea que ustedes ven que sale a chorros, ¿sí? Un sangrado que se acumula en el suelo, un sangrado que va mojando Pregunta, todo, ¿eh? pregunta. ¿No se ¿Sí? puede hacer una presión si no se tiene el torniquete? Una presión con algo que tape la herida. Para este tipo de sangrado no es efectivo. Este tipo de sangrado que estamos viendo es potencialmente mortal si no se aplica el torniquete. Ha empapado toda la ropa, se le puso un vendaje y ha mojado todo el vendaje, o es una hemorragia a través de una amputación traumática. En todos estos casos, o por ejemplo, si hay un sangrado y el paciente está en shock hipovolémico. En todas estas hemorragias o tipos de hemorragias se debe colocar un torniquete. Bien, la pregunta de Laura, ¿por cuántas horas podemos hacer un torniquete? Está comprobado que el torniquete colocado, ¿sí? Tiene 2 horas que no tiene ningún tipo de daño, ni temporal, ni permanente, por la colocación de un torniquete. O sea, 2 horas. Después, entre 3 y 4 horas, genera algún tipo de daño temporal. A partir de las 5 horas de colocado el torniquete, recién se saca el torniquete solamente en el quirófano. 5 horas. Eso que se creía antes, que había que aflojar el torniquete, todo eso, no, eso era un error. Ya no se afloja más, ¿sí? Y está comprobado que hasta 2 horas no hay ningún tipo de daño. Ahora, lo que yo le decía, ¿cuánto tiempo tarda en sangrarse la persona? Tan solo 3 minutos. O sea que yo tengo 3 minutos para buscar algo, para buscar un cinto, para intentar que sea efectivo, cuando podía haber tenido 1 o 2 torniquetes para parar ese sangrado. Fíjense, esto es en la vena femoral del cerdo, pero es muy parecida a la del humano. Fíjense ese sangrado. Es un sangrado pulsátil. Y así sangra la vena femoral. Por lo tanto, es muy importante contar con torniquetes. En este tipo de ambiente, tenemos 2 situaciones. Si soy personal de salud, debería contar para tener torniquetes. Pero si yo me gusta o soy asiduo, tirador, me gusta ir a la competencia de tiro, pertenezco a la fuerza, tengo un arma. Si yo tengo un arma, tengo que tener torniquete. Para mí, o para ayudar a quien sea, ¿no? Pero normalmente por lo menos para mí, ¿sí? ¿Por qué? Porque el torniquete es recomendado utilizar solamente una vez, ¿sí? Entonces, si estuviera 2 veces, puede que no sea tan efectivo la segunda vez que se utiliza. Porque se estira la tela, porque todo eso, ¿no? Fíjense, la necesidad de acceso inmediato a un torniquete en esas situaciones deja claro que todos los equipos, todos los miembros de los equipos tácticos de la fuerza deberían tener un torniquete, ¿sí? A mí me pasa, eh, yo tengo el CLU, ¿sí? Soy legítimo usuario, he ido a práctica de tiro,
a competencia, fui a ver, porque no competí todavía, porque tengo que comprarme un arma. Y nunca vi un torniquete en el campo, ¿sí? Puede ser que lo tengan guardado, pero lo ideal es que sean lugares visibles para que todo el mundo sepa, porque si justo lesionado es el instructor o el dueño del campo, por eso es que también se recomienda que todos los miembros de los equipos de despliegue táctico tengan sus torniquetes, por lo menos 2 cada uno. Fíjense, este soldado murió porque se le aplicaron torniquetes improvisados, ¿sí? Es lo que estábamos hablando. ¿Se puede llegar a improvisar? Sí, si no tiene nada con lo que tengan. No hay nada aconsejable, ¿sí? Lo que se aconseja es que se tenga torniquete. Se aplica sin demora, ¿sí? El torniquete, sobre todo en ese tipo de sangrados, ¿sí? Siempre se aplica lo más proximal al cuerpo posible. ¿Mm? Recuerden que acá tenemos un solo hueso, por ejemplo, y ya a partir de acá tenemos tibia y peroné. Nunca se aplica torniquete ni en articulaciones ni en lugares donde hay 2 huesos. Vamos a ver la aplicación de torniquetes, ¿sí? Hey, it's Kurt. Bueno, está en inglés, ¿sí? One thing to remember is it should be always accessible on your kit, not buried in a pocket or somewhere not accessible when you need it. First thing you want to do is take the tourniquet Este torniquete, as high as possible. este torniquete es el CAT, ¿sí? Uno de los secretos que tiene el torniquete es que ya en la primera parte, en esta parte, ya tiene que estar bien ajustado. Sí, fíjese que no puede meter la mano por debajo. Está bien ajustado. Y a partir de ahí se gira. Para qué lado gira es indistinto. ¿Sí? Y se traba. Por eso tiene esas trabitas. Y en ese papel blanco se pone la hora en que se colocó el torniquete. Lo que él hizo ahí fue controlar el pulso distal para ver si paró el sangrado o no. No va a haber pulso. Eso en una herida, al hacer torniquete, deja de sangrar. ¿Sí? Después tenemos en la pierna. The combat application tourniquet or CAT. Important thing to remember is this should always be accessible because your life or your buddies could depend on it. Este es el CAT. Ah, la autocolocación, perdón. Route your own. Se autocoloca, fíjense, un dato importante, ¿sí? Que la vara siempre quede un poco más hacia afuera. Si queda hacia adentro y yo soy tirador y tengo que seguir combatiendo, tiende a molestar, ¿sí? Pero de nuevo, fíjense, se ajusta bien lo más que se pueda ya y a partir de ahí se gira. Hasta que no da más y se traba, ¿sí? Se controla si hay pulso o si sigue sangrando o no la herida. Y en el caso de que haya parado, se fija ahí y se pone en la hora en que se colocó el torniquete. ¿Para qué se coloca la hora? Se coloca la hora para saber cuánto tiempo lleva colocado el torniquete y si es posible sacar o no en el quirófano y qué va a necesitar. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo pasa, cuando estamos en 5 horas de colocar el torniquete, ya se puede generar un desorden metabólico al soltarse el torniquete. Entonces se preparan un montón de medicaciones y algunas medicaciones que rompen trombos y todo eso porque se generan coágulos. ¿Por qué no se suelta el torniquete? Porque desde el torniquete hacia la extremidad que está sin sangrado, comienza a acumularse coágulos por el estancamiento de la sangre, se acumulan los desechos metabólicos, o sea, residuos tóxicos, residuos de nuestros desechos metabólicos, y comienza a generar ácido láctico, por lo tanto la sangre se vuelve más ácida. Eso, si se libera el torrente sanguíneo,
ingresa al organismo a través de todo el torrente sanguíneo y puede alojarse en algún lugar, una embolia pulmonar, etcétera, etcétera, ¿sí? Por eso es que no se recomienda más soltar el torniquete, sobre todo sabiendo que tenemos un tiempo de hasta 2 horas de colocar el torniquete sin que haya ningún tipo de... Acabamos la pierna. Ah, o sea, no se realiza, no se realiza el torniquete cada Ay, 5 perdón. minutos, cada 6 segundos, o cada 15 minutos. ¿Ven cómo coloca la pierna? Es muy importante que ya esté bien ajustado al principio, ¿ven? ¿Por qué? Y de ahí se gira. Porque el desorden metabólico puede producir la trombosis, porque al aflojar y cerrar, abrir y cerrar, pasan la sangre. Procuren mantener micrófonos apagados para que se escuche la clase bien. Ya sea los pulmones, sea la arteria. Entonces, puede durar hasta 2 horas. Aparte, debe ser mi 2 micrófono que está horas abierto. podemos hacer durar. Bien. Y luego Como pueden ver, quirófano o la aplicación del torniquete es muy fácil, ¿sí? Y necesario, hasta ¿sí? Y 5 horas. muy necesario para este tipo de sangrado. En la clase que viene vamos a ver cómo se hace el empaquetamiento para lesiones que no son compatibles. Porque ¿qué pasa? Si tenemos una herida en el cuello, no vamos a hacer un torniquete. Si tenemos una herida en la zona de las uniones, ¿sí? O en la zona de la base del cuello, no podemos hacer un torniquete. Si tenemos una herida en la ingle, supongamos que se quiso hacer vivo, se puso la pistola adelante, se le escapó el tiro, se pegó un tiro en la ingle, no podemos hacer torniquete. Entonces hacemos el empaquetamiento, ¿sí? De las heridas para poder parar esa hemorragia. En la clase que viene vamos a continuar con la parte de hemorragia y ya vamos a empezar en forma específica en cada una de las partes del cuerpo, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? Si estaban preguntando, yo había desactivado un micrófono. Con razón que no se escuchaba el sonido. ¿Alguna pregunta? Por el momento no, está No, todo yo clarísimo. tampoco. Perfecto. Bien, perfecto. Con esos llegamos hasta acá, ¿sí? Entonces, la clase que viene vamos a poder continuar con todas las lesiones en el resto del cuerpo, en el tórax, en el cuello, ¿sí? Para ir directamente a qué puedo hacer, qué va a producir, qué se produce y qué puedo hacer, ¿sí? Siempre desde el punto de vista de la primera acción. No vamos a andar tanto en suero, en todo eso, porque ya es mucho más profundo. Siempre desde el punto de vista de la primera acción o los primeros auxilios en ese momento. Bien. ¿Preguntas? Bueno, Yo tengo una pregunta. sí. Una Decime. vez colocado el torniquete, hay que tratar de mover lo menos posible, sería en la parte dañada. No, no necesariamente. O sea, si no hay fractura ósea, no hay ningún inconveniente. Ahora, si hay fracturas, aparte del torniquete, hay que movilizar la fractura para que no siga generando más daño. Pero en sí, si es solamente un orificio de bala, no hay ningún inconveniente que lo siga moviendo porque ya el torniquete paró toda la circulación de esa pierna. No va a haber más daño, digamos. O sea, en este tipo de lesiones,
Lo grave es perder sangre, no la lesión en sí, ¿sí? Porque ha generado una lesión en la extremidad Ujú. que generó un hueco o algo por el estilo, que cortó un vaso. La gravedad acá es la pérdida de sangre. Cuando controlamos el sangrado, ahí controlamos lo más grave. Ahora, si tiene fracturas, bueno, ahí sí movilizamos la fractura porque es necesario para que esos huesos no lesionen más vasos o nervios. ¿Está? Sí, sí. Perfecto. Sí, sí, se entiende. Buenísimo. Siempre hablando de lo que nosotros tenemos que evitar y manejar, que es lo potencialmente mortal. En primera instancia, estamos en un campo de tiro, o llegamos con la ambulancia, o salimos de patrulla y tenemos un lesionado, lo primero que tenemos que manejar es aquello que sea potencialmente mortal. Y en este caso es la pérdida de sangre, en forma inicial. Ya vamos a ver el resto. Sí, sí. Bueno, buenísimo. Bueno, gente, si no hay preguntas, si no hay más preguntas, por hoy Como es... antes. Hay que saber distinguir las lesiones. Claro, por eso cuando nosotros vayamos a ver, Hay que saber distinguir bien las lesiones, si es una capilar, venosa o arterial. sí, en realidad lo que a nosotros nos preocupa es la cantidad. Porque tanto, una de las preguntas que le hago siempre es, qué sangrado mata? ¿El arterial o el venoso? La arterial por la fluidez El que bombea la arterial. sangre. No, los dos matan por igual. Bien, ¿quién contestó eso? Bueno, técnicamente arterial y venosa, porque la venosa puede derivar en la arterial, tranquilamente, puede agravarse. Cualquiera de los dos. Le voy a hacer, vamos a ver en la pizarra, voy a hacer un corazón romántico. Nosotros tenemos las 4 cavidades, las arterias y ventrículos, ¿sí? Arteria derecha, arteria izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ¿sí? Del ventrículo izquierdo sale la arteria y lleva sangre al todo el organismo, ¿sí? Del organismo vuelve a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y se va a los pulmones, ¿sí? Estos son los pulmones. Y de los pulmones viene oxigenado a la aurícula izquierda, ¿sí? Estos sangrados, ¿sí? Nunca se cruzan, pero son totalmente dependientes uno del otro. Porque si no no hay suficiente sangre que vaya al organismo, tampoco va a haber suficiente sangre que vuelva. Si se rompe un vaso, una vena, por ejemplo, la vena femoral que es de blanca libre, la sangre que debería ir a la aurícula para hacer todo el circuito de arriba, se vuelca. Entonces, no hay suficiente sangre de ingreso a la aurícula, no hay suficiente sangre en todo el resto, no hay suficiente sangre para inyectar en la arteria. Entonces son totalmente dependientes uno del otro. Por lo tanto, no es si el arterial o el venoso mata. Lo que mata es la cantidad de sangre, porque disminuye la cantidad de oxígeno o de vehículos de oxígeno que tenemos en el cuerpo. Entonces, los dos sangrados matan, ¿sí? Dependiendo de la cantidad. Impecable. Perfecto. Bueno, gente, por hoy terminamos, ¿sí? Espero que les haya gustado la clase. Muy agradecido a la participación de Juan en el curso. Y bueno, y a ustedes por la confianza, por estar. Vamos acá en 15 días aproximadamente vamos a tener nuevas clases. Después la poner en el grupo, ¿sí? Como para que nos organicemos. Y la idea era hacer 2 clases, pero yo vamos a hacer 3 para que no sean tan largas y cansadoras.
vamos a hacer 3 clases, ¿sí? No tiene aumento en el costo de ustedes, pero sí me parece más tranquilo, porque si no tendría que conseguir como 2 horas más de clase ahora y otras 4 horas de clase en la próxima clase, y se hace bastante cansador y uno ya le pierde la atención. Entonces, agregamos una clase más y se es más dinámico y más cómodo para todos. ¿Les parece la idea? Buenísimo, profe. No hay problema. Bueno, gente. Después Perfecto, perfecto. continuamos con el Sí, grupo parece para bien. saber bien la fecha. Así que, bueno, gracias por estar. Espero que les guste. Mañana voy a poner la clase grabada en el grupo, ¿sí? Y cualquier duda que tengan, que les surja, nos escribimos en el grupo para poder salir, o me escriben al privado para poder sacarle las dudas que tengan. Muy bien. Chao, gente. Que estén bien. Buen Nos descanso vemos, a profe. todos. Excelente, bueno, nos vemos. Chao, chao. Hasta luego. Gracias, hasta luego.